Hola a todos, primero quiero saludar a todas las personas que se están conectando en este espacio y agradecer por la invitación a este evento. Entonces, mi nombre es Andrea Sierra, soy directora de Finanzas y Administración de Spicy Minds y hoy el tema que vamos a estar tratando en esta charla es gestión de tesorería en situación de estrés. Iniciar. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la gestión de tesorería? ¿Por qué elegimos este tema y por qué cuando me invitaron decidí hablar? Y es que en este contexto de crisis actual, muchas de las empresas, de los emprendedores, de los negocios, nos hemos visto muy afectados por la pandemia, por toda la incertidumbre que esto generó, teniendo problemas de liquidez, teniendo restricciones de accesos a créditos y como tal generando una tensión en la tesorería. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos analizar ciertas acciones que podemos implementar dentro de nuestros negocios para mejorar esta gestión de la tesorería y que podamos también a su vez identificar nuevas fuentes de financiación alternas diferentes pues a la clásica financiación bancaria. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con un recordatorio de qué es la gestión de tesorería, y es que esta supone la adecuada administración de la liquidez de la empresa con el objetivo de garantizar que siempre tengamos los fondos necesarios o suficientes para realizar los pagos comprometidos en cada momento, es decir, que tengamos el dinero suficiente para cubrir nuestras deudas, nuestras obligaciones que son necesarias en cada negocio, en cada actividad empresarial. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que en mucha de la literatura tradicional, cuando hablamos de gestión de la administración o la gestión de la tesorería, esta se centra en definir cuáles son o deberían ser como tal los saldos óptimos de la tesorería. ¿Y qué pasa? Que en la vida real no funciona así. Dentro de nuestros negocios, nuestros pagos o nuestros cobros, pues no están coordinados en el mismo tiempo, no suceden al mismo tiempo, y para evitar que se genere una falta de liquidez y que nos quedemos sin recursos en nuestras empresas, debemos tener una gestión de la tesorería adecuada. Dentro de eso, pues literalmente podríamos tener unos desfases de tesorería positivos o unos negativos, conociendo estos primeros como un superávit y pues los negativos como un déficit. ¿Qué pasa con los superávit? Que la mayoría de veces cuando pensamos en estos, los conectamos directamente con muchas ventajas. Y es así, es real. En gran parte es muy ventajoso tener superávit. ¿Por qué? Porque podemos hacer frente a las transacciones ordinarias de la actividad del negocio, es decir, podemos operar sin ningún tipo de preocupación porque tenemos los recursos para cubrir todas nuestras obligaciones. También podríamos cubrir necesidades de imprevistos que se generen y podríamos hasta realizar nuevas inversiones sin necesidad de buscar financiación externa, financiación ajena. Sin embargo, no siempre es así, porque dentro de cada empresa, dentro de cada negocio, debemos analizar el coste de oportunidad de los fondos o los recursos que tenemos ociosos. Es decir, una vez hagamos este análisis, sí podemos decir si es ventajoso o no contar con estos recursos ahí parados. Y cuando hablamos de déficit, pues ahí sí podemos entrar a hablar de muchas consecuencias negativas que podrían causar a nuestro negocio. ¿Qué pasa? Dentro de ellos podría ser la necesidad de obtener o contar con nuevas fuentes de financiación que seguramente van a tener unos altos costes para nuestro negocio, nuestras empresas. Podríamos llegar a necesitar liquidar o vender ciertos activos de nuestra empresa para cubrir deudas o obligaciones ya vencidas. Asimismo, puede complicar la continuidad del negocio. Entonces, en este aspecto es importante, por eso me centré en este tema de la gestión de tesorería, porque los costos de mantener un nivel inadecuado de tesorería son muy significativos. Podemos pagar muchos intereses innecesarios cuando nos sobreendeudamos como consecuencia de un error en la planeación o en la previsión de los flujos de caja. Podemos sufrir pérdidas económicas al no realizar coberturas sobre el riesgo, ya sea de divisas, si es que en nuestro negocio las manejamos,
tipos de intereses si en el momento contamos con créditos vigentes o precios en materias primas, por nombrar algunos, ¿no? Podríamos también afectar nuestro historial de crédito. Y aquí no solamente estamos hablando de afectar nuestro crédito con las instituciones bancarias, sino también con nuestros proveedores. Si empezamos a quedar mal con nuestros pagos por esa falta de liquidez, pues podemos afectar ese historial crediticio que ya tenemos con ellos, y ellos son una fuente de financiación muy grande dentro de nuestra operatividad. Entonces, hay que evitar precisamente afectar esta parte. Tener una variación en los ratios de liquidez, que son unos de los indicadores más importantes, o de los indicadores que los socios, que los dueños de los negocios constantemente están monitoreando para tomar ciertas decisiones. ¿Qué pasa? Ahora, ya entrando y sabiendo que posiblemente nos adentramos en un momento de crisis o en un momento de falta de liquidez, vamos a aclarar algunas premisas que son importantes tenerlas en cuenta en este momento específico. Primero es el realismo y anticipación. Segundo es que el problema no es solo financiero. Tercero es que la liquidez manda. Y cuarto es que los inversores buscan proyectos y no problemas. ¿A qué nos referimos con el primero? Realismo y anticipación. Como tal, la primera parte de realismo es que a nivel directivo debemos asumir que estamos enfrentando un momento de crisis y que se tiene que afrontar con todas las consecuencias que esto traiga. Y segundo, la parte de la anticipación es que tenemos que ser capaces de identificar con antelación o prever con antelación precisamente estos momentos de crisis o estos momentos en los que nos va a faltar liquidez, para dos cosas, para ganar tiempo y hacer dos cosas. Primero, es detener la hemorragia que ya tenemos financiera dentro de nuestro negocio y tomar medidas en el momento, justo para evitar problemas más grandes. Y segundo es darle tiempo a las acciones que yo estoy tomando para que surjan efecto. Porque ¿qué pasa? Cuando nos encontramos en estos momentos de crisis y no anticipamos esto, empezamos a tomar acciones que tal vez en un corto plazo no me generan ningún tipo de solución, no me generan ningún tipo de impacto que me ayude a aliviar las cargas. Y no podemos esperar que en 1, 2 días, una semana veamos los resultados. Por eso es tan importante el tema de la anticipación. Segundo, es que el problema no es solo financiero. ¿Con esto a qué me refiero? Las finanzas son el resultado de una actividad empresarial. Entonces, como tal, si nosotros estamos teniendo un problema de liquidez, quiere decir que eso simplemente es un síntoma, es como la punta del iceberg. Pero debajo de eso, detrás de eso, hay un problema del negocio. Tenemos que entender cuál es ese problema y qué es lo que cuáles son las causas que están haciendo que yo tenga o que llegue a esos niveles de liquidez bajo. Entonces, no simplemente me puedo centrar en solucionar el tema de la liquidez pidiendo un nuevo crédito o levantando capital en algún lugar. O sea, no es simplemente llenar ese hueco, porque no estoy solucionando el problema de trasfondo. Y simplemente lo que estoy haciendo es generar como una bola de nieve que al fin y al cabo más adelante pues nos puede seguir pasando porque no solucionamos las cosas de raíz, no identificamos cuáles eran los problemas reales del negocio, y pues que más adelante vamos a tener el mismo problema y tal vez más grandes. El tercero es que la liquidez manda, y esto está muy claro y es muy sencillo. Durante las épocas de crisis seguramente van a seguir llegando oportunidades a nosotros. Oportunidades como la compra de un nuevo activo, la disminución, por ejemplo, los descuentos en las materias primas que manejamos, la llegada de una nueva tecnología, muchas oportunidades que pueden parecer muy atractivas para nosotros. Sin embargo, en este momento, como la liquidez manda y la liquidez es la que nos da la opción de seguir operando nuestro negocio y mantenerlo con vida, nosotros tenemos que saber identificar cuáles son las cosas que son indispensables y necesarias para continuar con esa operatividad. Por lo mismo, nos tenemos que centrar en estirar esos recursos que tenemos para mantener esa operatividad, para seguir teniendo esa oportunidad de seguir a flote. Entonces,
nuevas inversiones posiblemente no es el camino. Nos tenemos que centrar en cómo utilizar esos recursos que tenemos efectivamente. Y la última, no menos importante, es que los inversores buscan proyectos y no problemas. ¿A qué se refiere esto? Como tal, los inversores no van a llegar a buscar tapar un hueco o solucionar nuestros problemas de endeudamiento, nuestros problemas crediticios. Como tal, ellos se sienten atraídos, son por proyectos que en algún momento vayan a generar un retorno a la inversión que ellos están haciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir o transformar esos problemas de liquidez que traemos en proyectos que sean atractivos a estos nuevos inversores o a los accionistas que tenemos actualmente para que decidan ya sea inyectar más capital o levantar un capital totalmente nuevo. ¿Listo? Entonces, en conclusión, la conclusión de estas premisas sería que tenemos que anticiparnos para que no crezca el deterioro financiero, que tenemos que atacar el problema en su conjunto, es decir, no solamente su síntoma, que es la falta de liquidez, que tenemos que estirar los recursos y no esperar que terceros lleguen a solucionar el problema. ¿Listo? Entonces, avanzando con eso, hay algunas acciones que definí en esta parte que nos pueden ayudar a mejorar esa gestión de tesorería. En este caso, las tres que les voy a mencionar es, primero, mejorar la precisión en la predicción de los flujos de caja. Segundo, es fortalecer los sistemas de gestión de tesorería. Y tercero, es tomar medidas a mediano y largo plazo. Estas son cosas que desde el emprendedor puede empezar a hacer, que las empresas, los negocios, independientemente de su tamaño y de su sector e industria, pueden empezar a implementar y que seguramente les va a ayudar a gestionar de manera más adecuada todo el tema de su tesorería. ¿A qué nos referimos con mejorar la precisión en la predicción de los flujos de caja? Hay muchos estudios de diferentes consultorías internacionales en donde simplemente los gestores de tesorería aceptaron o como tal nos confirmaron que el porcentaje de exactitud de sus previsiones de flujo de caja estaban por debajo del 80%. Es decir, nos dejan un margen de error del 20% que si después los traducimos a números en nuestras empresas puede tener un impacto grandísimo. Entonces, de ahí la importancia de mejorar esa precisión en esa predicción de los flujos, porque es lo que nos va a dar esa información importante en el tiempo necesario para tomar ciertas acciones. De aquí, pues es vital las funciones que desarrolla un gestor de tesorería, y en este caso voy a enfocarme en 4. El primero sería plantear varios escenarios. Y siempre hemos escuchado que dentro de este tema de la planeación de los flujos de caja tenemos que tener un escenario positivo, un escenario realista, un escenario pesimista. Y es real porque básicamente estos escenarios lo que nos brindan es información y lo que nos brinda es la oportunidad de anticiparnos y mapear los momentos críticos en los que yo podría llegar a tener un tema de falta de liquidez. Asimismo, nos va a permitir implementar o crear nuevas estrategias para que, ¿cómo garantizo yo que no lleguemos a ese nivel de falta de liquidez? ¿Qué puedo hacer para mejorar ahorita las políticas que tengo, los procedimientos, los procesos que tengo para evitar precisamente eso? Segundo, evaluar cómo se podría ser más eficiente en la gestión. Y con esto me refiero a analizar la metodología que estamos usando precisamente para hacer esa planeación de los flujos de caja, para hacer esa previsión. Revisar la manera en la que me estoy comunicando con las diferentes áreas que me brindan esta información para ponerla en este plan y como tal garantizar que el porcentaje de exactitud que yo estoy haciendo de esta previsión pues sí vaya muy alineado a la realidad o que realmente sí esté muy parecido al momento actual que estamos pasando y no tengamos ese margen de error tan grande. Tercero, sería analizar a detalle las previsiones sobre los flujos en distintos escenarios. Y es que una vez que tengamos los escenarios, pues de nada sirven si no entramos a analizarlos, si no entramos a revisar el por qué estamos llegando
precisamente a esos niveles de liquidez bajo, si no estamos creando o sacando de ahí los diferentes planes de choque para implementar en el corto plazo y que pues, yo pueda de alguna manera controlar el nivel o reducir el nivel de desequilibrio que me genera como tal todas estas cosas. O sea, ¿qué pasa si me quedo sin dinero? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué acciones tengo que implementar para evitar eso? Y por último, pues proporcionar una visión más inteligente sobre el uso del efectivo, que eso lo conectamos también con lo que hablábamos de la parte del superávit. O sea, esta persona debe saber identificar el coste de oportunidad que tienen los dineros ociosos y debe saber tomar decisiones y decir de manera inteligente qué conviene, o cuando tenemos ya un tema de déficit, cuál debería ser el manejo eficiente del efectivo o de los recursos con los que contamos. La segunda parte sería fortalecer los sistemas de gestión de tesorería, y es que para nadie es un secreto que el desarrollo tecnológico ha sido un aliado de gestión súper bueno para todo el tema de gestión de tesorería, porque ha desarrollado un amplio abanico de herramientas súper potentes que nos ayudan a automatizar, a optimizar muchos de los procesos que hay dentro de la gestión de tesorería. Sin embargo, hay muchas empresas que siguen utilizando hojas de cálculo, porque también estas han mejorado, también estas están implementando nuevas cosas que nos permiten mantener un nivel de gestión óptimo. Aquí depende de cada empresa y depende de las necesidades que tenga cada empresa, del nivel de madurez, del nivel operativo que tenga, de si tiene sucursales, de si está operando en diferentes mercados, en diferentes países. Va a depender de muchas cosas la herramienta que elija precisamente para mantener esa gestión de la tesorería. Aquí lo importante es que sea cual sea la herramienta que tengamos, nos dé la información de manera confiable, en tiempo real, que nos permita tomar las decisiones a tiempo. Porque de nada nos sirve tener una herramienta súper pro, una herramienta súper compleja, si tenemos la información y no sabemos analizarla, o tenemos la información dispersa. Lo mismo con las hojas de cálculo. Si tenemos 20 hojas de cálculo que cada una tiene una información diferente que no podemos integrar y que no podemos generar como ciertos análisis, pues no nos va a servir de nada, no nos va a servir para tomar decisiones y para anticipar precisamente todo lo que tenemos que ver con el tema de liquidez. ¿Qué pasa? Que estas dos primeras acciones que les mencioné van muy enfocadas a la premisa 1 que hablábamos, al tema de anticipación, al tema de cómo prevengo yo precisamente llegar a estos niveles de liquidez bajo y cuáles son los planes de choque que tengo que hacer o que tengo que implementar para no llegar a los mismos. Ahora, la tercera, que es tomar medidas a mediano y largo plazo, vamos a trabajar la premisa 2, que es básicamente el problema no es solo financiero. Y aquí es donde vamos a tener que implementar posiblemente estrategias de reposicionamiento para pues solucionar esos problemas que hay de fondo y que no me generan a mí o que no me causen estos problemas de liquidez más adelante. Y es donde surgen estrategias de reposicionamiento como desarrollo de productos, desarrollo de mercados, reingeniería de procesos, revisión de tecnologías, teniendo en cuenta que pues, puedo desarrollar algunos productos para llegarle más fácilmente a mi segmentación, a mi público objetivo. Lo mismo evaluar nuevos mercados donde yo pueda captar nuevos clientes. En la parte de reingeniería de procesos es ver cómo yo puedo optimizar o hacer las cosas más simples, ser más eficientes y pues que podamos generar mayores resultados con menos recursos. Y en la parte de tecnología es evaluar desde las dos perspectivas, ¿no? Hay algunas tecnologías que me van a ayudar a optimizar ciertos recursos, ciertos procesos, pero al mismo tiempo tengo que revisar el coste-beneficio de las tecnologías que ya tengo y evaluar si realmente sí me están ayudando o solamente son un gasto más que no estoy aprovechando de la manera correcta o que simplemente es algo que no necesito en el momento. Entonces,
Este punto 3 es lo que yo les contaba, les hablaba más adelante sobre transformar los problemas que yo tengo de liquidez o transformar esa falta de liquidez en proyectos que puedan ser atractivos a nuevos inversores. Entonces, yo aquí dejo de decir, bueno, no tengo recursos, no tengo dinero, necesito dinero para cubrir ciertas cosas. No, yo ya vi que tal vez la falta de liquidez está originada porque los productos que tengo realmente no van con las necesidades del mercado, entonces tengo que replantearme eso y eso sí puede generar o puede atraer ciertos inversores y nuevo capital. Entonces, como tal, ya tocamos esta parte de ciertas acciones que podríamos hacer para mejorar toda la parte de la gestión de tesorería y nos faltaría esta segunda que vamos a ir un poquito más con menos profundidad por cuestiones de tiempo, pero que sí es necesario conocer, que son las fuentes de financiación alternas pues a la financiación bancaria tradicional. Iniciando con la parte de crowdfunding, que equivale a una microfinanciación colectiva. Y es que básicamente de esto se trata este modelo. Es que a través de plataformas yo pueda reunir ciertos recursos o pueda levantar ciertos recursos a través de los aportes de muchas personas. Y estos pueden ser de diferentes tipos, basados en recompensas por caridad o filantropía o de renta variable. Esto va a depender mucho de los objetivos que yo tenga y de las recompensas que también quiero dar a las personas. Sin embargo, estas son alternativas de financiación que no pueden ser la única fuente de financiación que yo tengo. ¿Por qué? Porque muchas de estas no son recurrentes, porque en muchas por la industria de mi negocio o por el sector de mi negocio, pues no aplicaría o por simplemente el tipo de madurez que tiene mi negocio tampoco aplicaría. Entonces hay que revisar muy bien en qué momento sí podría utilizar alguna de ellas. Pero en esta parte es importante que en este modelo de crowdfunding hay muchas otras ventajas que no están ligadas netamente con la obtención de los recursos o del dinero que yo tenía como objetivo. Dentro de algunas pueden ser, podemos desarrollar una base de datos de los clientes o de los posibles clientes que están interesados en mi proyecto. También podríamos encontrar nuevos aliados que no están interesados en invertir directamente en mi proyecto, pero que sí pueden ser aliados para trabajar en sinergia por otro tipo de objetivos. También podemos atraer la atención al proyecto, es decir, nos puede funcionar como una estrategia de marketing para atraer la atención de medios de comunicación, de foros, de personas, etcétera, y pues nos ayuda a posicionar o a dar a conocer nuestro proyecto. Y por último, es que algunas personas, aunque no decidan invertir en ese proyecto, sí nos dejan retroalimentación o feedback que pueden hacer mejorar la idea del negocio, que pueden hacer crecer o desarrollar esa idea. Entonces, son algunas de las ventajas que tiene este tipo de modelo que no necesariamente están conectados con la obtención de los recursos. Sin embargo, cuando hablamos ya de resultados en este tipo de modelo, solamente podemos ver que el 50% de los proyectos que se financian a través de este modelo reciben menos del 10% del objetivo que se fijan. Menos del 25% de estos proyectos reciben más del 35% del objetivo que se fijaron y solamente el 1% de los proyectos reciben 10 veces más su objetivo. Entonces, como se dan cuenta, depende de muchos factores y de cómo se implemente, o sea, que se implemente correctamente, pues la obtención de estos objetivos. También tenemos las incubadoras que se encargan del proyecto en su fase inicial, como lo dice la palabra, incuban una idea hasta que pueda ser pues viable y se concrete. También están por otro lado las aceleradoras, que lo que buscan es apalancar el desarrollo del negocio, de negocios ya constituidos, a través de diferentes acciones, de diferentes
tipos de inyecciones de muchas otras cosas, de recursos, de información, de conocimiento. Lo que buscan es acelerar este desarrollo y que estas empresas pues puedan alcanzar sus objetivos de manera más rápida. También tenemos la parte de Venture Capital, que también se conoce como capital de riesgo corporativo, donde se trabaja directamente con startups de alto potencial y en etapas tempranas de desarrollo. Aquí pues depende mucho del sector o de la industria que tenga cada empresa, pero normalmente aquí se apoya mucho el sector de tecnología, el sector de innovación y se busca que las empresas que se apoyan pues tengan un potencial de crecimiento escalable pues muy alto. Entonces, aquí hay que evaluar muy bien si realmente nosotros cumplimos con los requisitos para entrar dentro de este tipo de financiación. También están los créditos fintech, que hay algunos modelos como capital de trabajo a corto plazo, préstamos entre empresas o financiación de facturas. Y esto vemos muchos ejemplos de este tipo en Latinoamérica, donde sobre todo están centrados en apoyar a las pequeñas y medianas empresas con créditos que son mucho más sencillos de tramitar, que son mucho más accesibles que los que normalmente los bancos nos pueden dar. Se mejoran en tiempo, se mejoran en burocracia y pues antes empezaron con recursos muy limitados, pero ahora pues sí hay cierta cantidad de dinero que se puede cubrir. Y también tenemos por último la parte de los organismos multilaterales y aquí es donde se centraba un poco la parte de que este tipo de fuentes de financiación no son recurrentes porque hay muchas veces que nosotros como empresas podríamos participar en ciertas convocatorias o aplicar a ciertas subvenciones, concursos que no van a ser recurrentes. O sea, no es una fuente de financiación que yo puedo activar cada cierto tiempo. Y aquí, pues, los recursos vienen de diferentes lugares, puede ser tanto del sector privado como del sector público. Y como tal, pues debemos cubrir ciertos requisitos. ¿Listo? Entonces, estos son algunos de las fuentes de financiación alternativas diferentes y ya, con eso sería todo. Espero que realmente puedan o hayan resolvido algunas dudas, que los tips o las acciones para mejorar el tema de la gestión de tesorería pues las puedan implementar dentro de sus empresas y que les haya servido. Espero que se sigan disfrutando el evento, sigan aprendiendo mucho y sigamos conectados.